Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy, 24 de noviembre de 2021, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre nanotecnologías en América Latina y el Caribe, una perspectiva crítica. Mi nombre es Fernando Bejarano, coordinador de la Oficina de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes IPEN, y nos da mucho gusto tener con nosotros a expertos de la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad, una red especializada en este tema, también miembros de IPEN, y en este evento nos va a hacer el favor de moderar el doctor Guillermo Foladori, quien va a introducir a los demás panelistas, va a conducir el debate. Tenemos una dinámica de 25 minutos de exposición. A los que nos están escuchando en portugués, les decimos que abajo en el mundito está ya la traducción activada. Las preguntas son al final por el chat y entonces pues iniciamos en este interesante tema que esperemos nos sirva para comprender mejor el problema en toda la región de América Latina y el Caribe. Adelante, el doctor Guillermo Foladori, tiene la palabra. Muchas gracias, Fernando. Es un placer estar aquí con todos ustedes en este evento que agradecemos a IPEN por la organización y también, obviamente, por la traducción. Y vamos a tener ahora unas presentaciones de tres panelistas. Yo me incluyo al final. El primero va a ser Edgar Sayago. El doctor Sayago es maestro en estudios del desarrollo internacional por la Universidad de St. Mary's de Canadá y doctor en estudios del desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él realizó estudios de postdoctorado en el Centro de Nanotecnología y Sociedad de la Universidad de California en Santa Bárbara y actualmente es el director del programa de doctorado en estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas en México y co-coordinador de la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad. Ha sido además profesor invitado en el doctorado transdisciplinario para el desarrollo científico y tecnológico de la sociedad, que se desarrolla en el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional de México y también realizó una estancia en la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba. Fue becario del Foro Europa, Latinoamérica en nanotecnología e investigador visitante en el laboratorio Mesa Plus de la Universidad de Twente en los Países Bajos. Es coautor y autor a su vez de varios artículos en revistas académicas y coeditor de la colección Nanotecnologías en América Latina de edición de Miguel Ángel Porrúa en México. Entonces vamos a darle la palabra al doctor Edgar. Una vez que termine él, les voy a pedir que por favor vayan anotando desde ya las preguntas para facilitar después la distribución según los expositores, y una vez que termine Edgar le voy a hacer la presentación de Edgar Ramón Arteaga, y también él va a exponer, y en tercera instancia yo voy a intervenir también, pero las preguntas las pueden ir haciendo en el chat. Así que adelante, doctor Sayago, y bienvenido. Muy bien, muchas gracias, doctor Guillermo Foladori. Agradecemos la invitación a Fernando, la organización al IPEN, la traducción también. Voy a hacer el primero. Vamos a hacer una presentación sobre aspectos básicos de la nanotecnología. Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación. Voy a referirme a los riesgos de este paquete tecnológico, así como algunas consideraciones específicas de lo que es lo que son las nanotecnologías. Agradecemos el apoyo del proyecto de investigación CONACYT Ciencia de Frontera 2019, 304320, por todo lo que nos apoya para el desarrollo de esta investigación.
vamos a abordar de manera muy general qué son las nanotecnologías, cuáles son las mercancías que se encuentran ubicadas en el mundo nanotecnológico, en el mercado, y sobre todo los riesgos de las nanopartículas o nanomateriales manufacturados. Aquí cito a Charles Baudelaire. El mejor truco de que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no existe. Y esto hace referencia a algo que es muy generalizado. Cuando se habla de nanotecnología o nanomateriales, como no se ven, el público, los grupos sociales, etcétera, no tienen identificado las implicaciones que tienen los nanomateriales, tanto en términos de salud, en términos económicos, en términos legales, en términos políticos también. No es claramente visible, porque al final de cuentas no se observan. Sin embargo, se encuentran presentes en todos o en una generalidad de productos que están hoy en día presentes en el mercado. ¿Pero qué son las nanotecnologías? Bueno, esto tiene que ver con la escala. Implica la manipulación de la materia a nivel atómico y molecular. Un nanómetro, por ejemplo, es la 1000 millonésima parte de un metro. Para tener una referencia, el virus de VIH puede llegar a medir alrededor de 90 nanómetros, una bacteria alrededor de 20 nanómetros y los nanotubos de carbono manufacturados alrededor, miren, de un nanómetro de diámetro. No Para están aquellos pasando, Edgar, no están pasando los diapositivas. no están pasando las diapositivas. ¿Así se Ahí. ve? Sí, Muy bien. perfecto. Ok. Entonces, ya es la referida cita de lo que hablamos de Baudelaire. Esto es sobre la dimensión, el tamaño en donde se trabaja en la manipulación de la materia a nivel atómico y molecular. Como ejemplo, algunas pues virus, bacterias, etcétera. Los nanotubos de carbono, que son manufacturados por el hombre, también hay en la naturaleza, pero los manufacturados como en el de la fotografía, puede llegar a medir alrededor de un nanómetro de diámetro. ¿Por qué se refiere o me refiero a las nanotecnologías? Porque se trata de un paquete tecnológico, de una tecnología habilitadora que engloba a todas las tecnologías que explotan las propiedades de la materia en la nanoscala, en la escala atómica y molecular. Es un paquete que se aplica a varios sectores económicos y por la síntesis de esta. Se congeló, Edgar. Hola. Sí. Edgar. Se congeló. Si puede el otro Edgar preguntarle qué pasó, si se puede volver a conectar a través del WhatsApp. Edgar, se había congelado. Sí, no sé por qué pasó. Tengo señal estable. Adelante. Okay. Bueno, continuamos. Volver a compartir pantalla, por favor. Sí, claro, claro. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, estábamos en esto, en la definición de los nanomateriales y de las propiedades físico-cuánticas de este tipo. La caracterización de este tipo de materiales, o una de las características, pues, implica que a mayor superficie relativa hay mayor interacción con otros átomos y moléculas. Y esto, con otro ejemplo más caricaturizado, podemos utilizar o referir a lo siguiente. Si entramos a una sala donde hay un elefante y le aventamos una piedra, incluso le pegamos al elefante, el elefante, por la masa, quizá no sienta pues, mayor impacto en su piel, ni las condiciones del movimiento de la piedra, el viento, etcétera.
Pero si colocamos una hormiga y le aventamos la misma piedra, entonces la piedra va a sentir, digamos, la velocidad, el peso, la trayectoria, el viento, el movimiento, etcétera. ¿Por qué? Porque es mucho más pequeña y hay una mayor reactividad, mayor reacción por la diferencia escalar, ¿no? Eh, en la naturaleza existen nanopartículas como producto natural y también como resultado involuntario de actividades humanas. O sea, naturales, la ceniza volcánica, el humo de incendios, las nubes, el polvo, combustión de motores y muchos, etcétera. Sin embargo, también existen, nanomateriales que son manufacturados con el objetivo de generar productos y mercancías. Más adelante lo vamos a ver. Pero entonces, ¿cuál es la novedad de este paquete tecnológico? Pues porque a partir del trabajo de la modificación de la materia en la nanoescala, se pueden descubrir nuevas o desarrollar nuevas propiedades físicas, nuevas propiedades químicas y también biológicas. Y eso incluye, desde luego, propiedades toxicológicas diferentes. Uh-huh. Aquí tomamos, por ejemplo, un caso del carbono. En la forma conocida, el grafito es muy blando y funciona como conductor eléctrico, no tan eficiente, pero el diamante es una materia, un material, es el más duro que se conoce en el planeta, pero no es conductor. Sin embargo, cuando traducimos o hablamos de la nanoescala, ya el mismo carbono en fullerenos, bueno, se forman cristales y son superconductores al mezclarse con rubidio y potasio. O sea, quiere decir que el mismo material, pero en una escala nano, adquiere propiedades físico-químicas distintas. Los nanotubos de carbono son 100 veces más rígidos que el acero y 6 veces más ligeros. Además que son superconductores. Ahora, esto no es un desarrollo tecnológico pues reciente, ¿no? O sea, había pues noción de todos estos procesos desde la antigüedad. Si bien quizá no entendida la parte mecánica específica, porque para eso se necesitan infraestructura de laboratorio especializada para poder observarlo. Este es un ejemplo claro. Por ejemplo, hace 1600 años en Roma, en la copa de Licurgo, al contener nanopartículas de oro y plata, pues motivaba cambios de color. No era porque Baco llegaba y bendecía la fiesta, ¿no? Simplemente la interacción de las nanopartículas originaban cambios de color en la copa, ¿no? También existe los entramados de nanotubos de carbono en el acero de las espadas de Medio Oriente, porque esto, como ya se refirió, genera mucho mayor resistencia respecto a las espadas europeas. Los vitrales no han perdido intensidad de color a pesar de siglos de exposición y las condiciones ambientales cambiantes. Esto se puede ver en distintas construcciones antiguas. Entonces, las nanotecnologías parten del uso de las propiedades nano, física, químicas, biológicas, que son diferentes a los materiales en tamaño mayor. Y eso, recalco, incluye la toxicidad. Yo puedo, pues, ingerir 1 gramo de algún material, oro o plata, pero las partículas de nanoplata, por ejemplo, a escala nano, pues son tóxicas, ¿no? ¿Por qué es atractivo trabajar en la escala nanométrica? Pues porque permite generar nuevos materiales, desarrollar propiedades nuevas a los ya conocidos o desarrollar productos con múltiples funciones. Por ejemplo, temperaturas que son térmicas y que al mismo tiempo actúan como fungicidas,
y que pues son pinturas. Pero la carga tecnológica a partir de la nanoescala también genera nanomateriales, nanopartículas, nanoresiduos que tienen una implicación e impacto a la salud humana, animal y al medio ambiente. En términos generales, se trata de la posibilidad de mercantilizar el mundo atómico, que obviamente parte de la investigación, de la ciencia básica, el trabajo científico, pero orientada para generar competencias comerciales en el mercado, hacer nuevos negocios y la posibilidad de generar nuevas plataformas comerciales a partir de ello. Un dato, por ejemplo, es que prácticamente todas las vacunas para prevenir la COVID-19 tienen nanotecnologías en su manera en su producción, en su fabricación o en su funcionamiento. En esta gráfica podemos ver que no existe prácticamente un sector económico en donde no haya algún componente nanotecnológico. Como ejemplo, pues algunos productos que están en el mercado. Sin embargo, es muy importante este punto, y es que la mayoría de los productos en el mercado son productos suntuarios, son productos de lujo, son productos que tienen que ver con cosméticos, con vitamínicos, con raquetas de tenis, con perfumes, con pintura, con ropa que no se mancha, etcétera. No hay, bueno, sí hay, pero es muy poco, los desarrollos nanotecnológicos que se pueden articular con otro tipo de segmentos del mercado. La gran mayoría son productos suntuarios, productos de lujo. Y prácticamente podemos estar rodeados de productos nanotecnológicos sin darnos cuenta y de manera cotidiana en las computadoras, en los celulares, en los vidrios, en la ropa, incluso en los mismos alimentos. Por ejemplo, hay vidrios aislantes y captadores de energía que contienen películas con materiales nanotecnológicos, con nanomateriales, que pues pueden guardar el calor, que guardan la energía solar y permiten que un cuarto sea más cálido. Eh, También hay nanomateriales que se les colocan a los cristales y que de manera pues cotidiana repelen el polvo o la formación de gotas, basura, etcétera, ¿no? También algo muy común es el uso de los nanomateriales, especialmente la nanoplata, para usarlo como bactericida, para controlar los malos olores en la ropa, etcétera, ¿no? En particular, las nanopartículas de titanio son recurrentes, están presentes, pues, en un sinnúmero de humectantes, cremas y sobre todo antiarrugas. Hay estudios que refieren a el uso de nanopartículas de titanio, pruebas de laboratorio que indican pues su alta toxicidad y sin embargo las usamos pues, para vernos bien, ¿no? Pero también hay espacios, desarrollos en medicina que incluyen entrega de fármacos, prótesis, diagnósticos, y este es un ejemplo, ¿no? El diagnóstico de imagenología, en donde a través de nanotecnología se pueden observar el funcionamiento muscular, el funcionamiento de ciertos tejidos, pero también la incidencia de ciertos medicamentos en el cuerpo de animales o de seres humanos. El punto de riesgo es un elemento, es un aspecto muy importante en los estudios sobre los impactos de las nanotecnologías. Si bien
Hay otros estudios que refieren a los impactos sociales, a la apropiación del conocimiento, los monopolios y demás. El caso de los riesgos adquieren mayor relevancia porque no hay, y eso se va a hablar más adelante, no hay mucha regulación sobre el desarrollo de los nanomateriales y las nanotecnologías. Como muestra un botón, en 2016 prácticamente Shevardova y colaboradores hicieron un estudio de, bueno, qué tanta presencia hay sobre los estudios de toxicología, nanotoxicología en la ciencia, en los principales circuitos o las publicaciones académicas. En 2005 solamente pudieron ubicar 24 artículos que referían al tema de nanotoxicología. Para 2015 encontraron 3,700 artículos y para 2019 cerca de 15,000. Entonces, eso habla sobre la relevancia que tiene el tema en la ciencia hegemónica, principalmente porque no hay mecanismos para estudiar la toxicidad o hay, de los productos que contienen nanomateriales y que entran al mercado. Ingresan al mercado sin pruebas adecuadas. Además de que distintos estudios in vitro y en animales han demostrado el potencial tóxico de los nanomateriales. Y desde luego, de entrada, los trabajadores son el grupo social más expuesto y el más vulnerable, porque no tienen información, porque no hay conciencia del manejo de estos nanomateriales en su lugar de trabajo. Y esta secuencia se articula también con los consumidores y la sociedad en general a través de los productos que se comercializan con nanomateriales. Si bien hubo un hombre que se convirtió en araña por una mordida de una araña, aquí les voy a mostrar, platicar de un ejemplo de cómo una lavadora se convirtió en pesticida. En 2005, la Environmental Protection Agency, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, advirtió de que una lavadora que contenía nanopartículas de plata para su ciclo de lavado, estaba soltando este nanomaterial, la nanoplata, pues al medio ambiente. El problema con la nanoplata es que es pues tóxica y actúa como pesticida en cuanto a que además de matar los malos olores y demás a los que hacíamos referencia, también mata bacterias, también mata virus y como sabemos, la vida, para que exista la vida es necesario tener tanto bacterias buenas como bacterias malas, ¿no? En 2017, la EPA sugirió que por esta situación y en el proceso de funcionamiento y descarga de agua, esta lavadora se debería de reclasificar como un pesticida. En nuestros países en América Latina todavía la podemos encontrar, o al menos aquí en México, en las tiendas departamentales, podemos ver eso, ver ese tipo de lavadoras, incluso con el símbolo AG Plus de plata, y lo venden como pues como algo positivo, ¿no? Entonces, los nanomateriales entran al cuerpo humano a través de la inhalación, y se han encontrado nanotubos de carbono en pulmones. Esta es una gráfica que muestra eso. Y aquí hay una situación que, pues, un punto de tensión con la industria, porque la industria puede argumentar, o argumenta más bien, porque ha habido casos ya, que refieren al hecho de que, bueno, si dices que tú tienes, o este grupo, o esta ciudad, este pueblo, tiene nanotubos en los pulmones, demuéstrame que esos nanotubos vinieron de mi fábrica, o que yo soy responsable, ¿no? Entonces aquí hay muchos temas sobre cómo comprobar los riesgos y cómo señalar a los que realmente son responsables de esta situación. Hay penetración en la piel, las nanopartículas cruzan la barrera madre-feto, el incremento del uso de nanomateriales entonces
ha pues levantado las alarmas sobre los riesgos potenciales a la salud humana, salud animal y a toda la cadena trófica. Y hay un sinnúmero de estudios que refieren a los riesgos a la salud y el medio ambiente de algunos nanomateriales. No voy a citar a todos, pero por ejemplo, al caso que hemos estado refiriendo durante esta conversación, la plata, la nanoplata, pues generan problemas porque impide la replicación del ADN. Ajá. Y también afectan al alveolo y genera una enfermedad en donde pues la persona adquiere una tonalidad azulosa morada que se le conoce como argiria. El nanosílice genera un problema de salud que se llama citrullinemia, para los que saben de medicina. También hay un problema con los envases porque estamos hablando de escalas muy pequeñas, ¿no? Entonces, nanopartículas como la plata o el silicio fácilmente migran del envase al alimento. O sea, el alimento que está encapsulado, envasado, pues transmite esos nanomateriales porque, y además recuerden que se va a hablar más adelante, pero no hay regulación, ni etiquetado, ni obligatoriedad sobre muchos procesos, sobre controlar muchos procesos que contienen nanotecnologías. El dióxido de titanio, ya hice referencia también en los maquillajes, pero existe una transmisión en la cadena trófica y hay bioacumulación a través de pinturas. El dióxido de titanio se utiliza mucho para controlar los hongos en las pinturas estas que son nuevas y que además de controlar los hongos pueden ser térmicas o guardar la temperatura. Y pues bueno, pues hay una incidencia en el cuerpo humano, además que se van desprendiendo con el pasar del tiempo. 2 minutos, Edgar, por favor. Cierro con esto, hay un grupo que se dedica, formado por el Consejo Danés de Consumidores, el Departamento de Ingeniería Ambiental y el Consejo Ecológico en Dinamarca, y lo que hacen es que dan seguimiento a todos los productos en el mercado que contienen nanopartículas o nanomateriales y generan una base de datos. Ahí tomé 3 fotografías al principio, cuando recién iniciaban, hace 3 años, 4, 5 años, con 1,460 productos. Hace 2, 3 años tomé una fotografía, tenían 4,640 productos en el mercado danés, y el día de hoy en la mañana ya tienen 5,224 productos registrados. Ahora, Dinamarca, pues es un país pequeñito, y tienen esta cantidad de productos registrados. Lo importante de esto es de que ellos caracterizan mucho de las mercancías, los productos que se venden en el mercado, y evalúan el potencial pues de afectación tóxica que tiene. Y eso lo lleva a esto, a una gráfica donde muestran qué productos liberan nanomateriales e ingresan al cuerpo humano vía oral, que es en lo verde, a través de la inhalación y a través de la piel. Y esto es un país chiquitito, ¿no? Entonces imagínense cuántos productos hay en México, en Brasil, en Estados Unidos y en otras latitudes. Tienen una categoría de nanoriesgo que vale la pena ver porque está el componente de fabricación en la manufactura, analizan el proceso de manufactura y el potencial de riesgo para donde sueltan pues nanomateriales al medio ambiente, y después, una vez estado en el mercado, cómo afectan al ser humano o al medio ambiente. Entonces, pues con esto cerraría. Las nanotecnologías, si bien pueden ser una opción técnica para varios desarrollos del mercado, también representan un potencial de riesgo a la salud humana y al medio ambiente. Agradezco al IPEN y a todos los asistentes, a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sayago. Voy a presentar ahora al doctor Edgar Ramón Arteaga, que es doctor en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas, licenciado y maestro en Economía por la misma universidad,
miembro desde hace muchos años de la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad. Entre sus líneas de investigación se encuentra la formación de capacidades nanotecnológicas en el sector energético en México, además de otros trabajos sobre empresas con presencia de nanotecnologías, su distribución geográfica y sectorial económica, cadenas de valor, esquemas de colaboración universidad, industria, gobierno, patentamiento y financiamiento público. Actualmente es investigador postdoctoral en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y participante del proyecto de Ciencia de Frontera de CONACYT 304320 del año 2019. Bienvenido, doctor Arteaga, y adelante. Muchas gracias, doctor Guillermo, por la presentación. Muchas gracias al IPEN por la invitación, por la organización del evento. Y bueno, dando continuidad a las ideas que nos dejó el doctor Edgar Sayago, les voy a compartir una pequeña presentación que preparé sobre estos últimos puntos que él hizo referencia. ¿Qué están haciendo los países desarrollados respecto a monitorear qué está produciéndose o qué se está desarrollando en materia de nanotecnologías en los países, ¿no? Y yo lo he titulado Empresas de Nanotecnologías en México, Argentina y Colombia, dado que recientemente o en los últimos años, la RELAN se ha dado la tarea de realizar relevamientos, inventarios de empresas, de productos, de clasificar por sectores económicos la actividad científica, tecnológica, productiva que se ha encadenado en la región de Latinoamérica en cuestión de nanotecnologías. Entonces yo les voy a presentar un poco de cómo ha ido avanzando o cómo está el estado actual de las nanotecnologías en América Latina, dados los inventarios que ha hecho la RELAN, las metodologías y los aspectos en común que tienen estos inventarios, algunos de los resultados que ya tenemos y el producto de trabajo que se ha realizado gracias a todo este conjunto de trabajos que se han hecho desde diversos países de América Latina, donde podemos encontrar ya empresas con productos nanohabilitados para diferentes sectores. Ya lo dijo el doctor Edgar, atraviesa todos los sectores económicos. Y bueno, hemos detectado ya algunos en la agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tema de punto de partida, los inventarios de empresas de nanotecnologías en América Latina comenzaron casi desde los inicios de la formación de la red. Sin embargo, los que tomamos nosotros como referencia son, para el caso de México, el último que se hizo en 2016, que fue de un artículo que se publicó en el Journal of Nanoparticle Research, y que hemos actualizado como trabajo y como proyecto de actividad postdoctoral en este año. La maestra Ángeles Ortiz Espinosa y el doctor Guillermo Poladori en conjunto. Para el inventario de Argentina, tomamos como referentes también materiales de 2018 y el más actual de 2021 que ustedes pueden encontrar en la página de la RELAN, de Mauricio Berger y Tomás Carroza, de nanotecnología y sociedad en Argentina para una agenda inter y transdisciplinaria. Ellos muestran un panorama de cuáles son las empresas, bueno, todos los inventarios muestran un panorama de cuáles son las empresas que están produciendo algún producto con nanotecnología en Argentina. Para el caso de Colombia, tenemos el inventario también de 2018 y el de Brasil, que tiene en este caso el mapeo que hicimos de las empresas o el que está realizando de las empresas, es decir, la georreferenciación de todas estas empresas, está todavía en proceso dada la gran cantidad de empresas que tiene Brasil, que supera las centenas, ¿no? Entonces, teniendo como referencia todos estos trabajos que han hecho los investigadores de la RELAN, se toman como elementos que cruzan o que se entrecruzan entre todos estos países la búsqueda de información en fuentes diversas. Es decir, acá los inventarios los estamos haciendo organizaciones o instituciones académicas, no los está haciendo el gobierno.
Entonces, la información proviene de diversas fuentes, ¿no? De proyectos financiados con recursos públicos, sea CONACYT, CONICET, en el caso de Colombia, por ejemplo, de anuncios públicos en la radio, en la televisión, internet, lo que vamos nosotros encontrando como publicidad, marketing, las mismas páginas web de las empresas, los proyectos de parques científicos especializados, donde se forman ya proyectos de investigación que se vinculan directamente a través de las spin-offs con las empresas, boletines de prensa científicos o boletines de prensa en revistas y demás materiales de divulgación. Posteriormente sistematizamos toda esa información, donde la búsqueda en la mayor parte de las ocasiones se inicia por el producto, es lo primero que nos encontramos, el producto que ya está en el mercado. Entonces a ese producto partimos a darle una clasificación sectorial económica dada su equivalencia con la ICI 4, que es la clasificación industrial uniforme de las actividades económicas que da la ONU. Y entonces pasamos a diferenciar si hay una producción nacional, una importación, una comercialización de productos en América Latina, bueno, en el caso de México y de Argentina. Y después hicimos una georreferenciación de estas empresas y de estos datos. ¿A qué me refiero con georreferenciación? Bueno, si ustedes van a la página de la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad, pueden encontrar en este apartado mapas interactivos con las empresas de nanotecnología que encontramos tanto para México como para Colombia como para Argentina. Y en cada uno de ellos ustedes van a encontrar información que, déjenme ver si les puedo... Esto. Ustedes van a encontrar cómo es que clasificamos la información por cada país de acuerdo a el número de empresas que encontramos, el producto que encontramos y cómo es que ese producto se le atribuyó una clasificación económica sectorial dado su producto principal. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de México, donde si nosotros nos acercamos a, digamos, el estado de Nuevo León, que es uno de los que concentra la mayor cantidad de empresas, tenemos el nombre de la empresa, la división, equivalencia con la ICI 4 de acuerdo al producto nanohabilitado principal, que son envases nanohabilitados para alimentos. Tenemos una producción nacional, es decir, fabrican en México, y por lo tanto la empresa se puede clasificar dentro de la manufactura o la fabricación de productos alimenticios, ¿no? Hacemos lo mismo para todas las empresas y encontramos una diferente cantidad de sectores económicos. Acá en el mapa ustedes pueden seleccionar el sector de su interés o de si es que están haciendo algún relevamiento en alguna investigación en particular. Y bueno, de acá tenemos lo mismo para el caso. Voy a pasar de nuevo a la presentación para que ustedes vean la clasificación. En Nuevo León, la Ciudad de México concentran la mayor cantidad de empresas y ahí está. Nuevo León, la Ciudad de México concentran la mayor cantidad de empresas y hay un total de 163 para el último año disponible, que es 2011, cuando realizamos la actualización de toda esta información. Estado de México, Jalisco, 9 ya no superan la decena a partir de Jalisco, es decir, la mayor concentración está en la Ciudad de México y en el Estado de Nuevo León, dado que el Estado de Nuevo León implementó políticas públicas específicas de aglomeración a través de clúster. Y bueno, acá tenemos la distribución sectorial, que eran los pequeños cuadritos de colores que aparecían en el mapa, donde tenemos una concentración en la división 20, que es de fabricación de productos químicos y productos químicos. Dada la generalidad de estas tecnologías, como lo mencionó el doctor Edgar, es muy común encontrar que las empresas fabrican nanomateriales en estado puro o en nanopartículas o que pueden insertarse después a otras cadenas de valor. Entonces, tenemos una participación grande de las empresas que fabrican productos químicos y químicos, y después, bueno, el comercio al por menor, la división de fabricación de productos alimenticios, comercio al por mayor, etcétera, etcétera. Después pudimos organizarlos en una cadena de valor, es decir, si están produciendo
nanomateriales en estado bruto, si están produciendo nanointermediarios, que son productos habilitados que van a servir posteriormente a otra cadena de valor, si están produciendo ya los productos nanohabilitados finales, es decir, ya un producto en el mercado que se vende en los anaqueles, o si están produciendo herramientas de medición, quiere decir microscopios, herramientas para métricas o de modificación de partículas. En este caso, más de la mitad de las empresas vende directamente ya los productos nanohabilitados. Y la mayor parte todavía de estas empresas, el 83%, fabrican, tienen producción al interior de México y un 17% importan y comercializan esos productos. Esta información viene a partir de que la empresa no tiene una sede física o una planta de producción en México. Bien, en el caso de Argentina, también ustedes pueden encontrar el mapa interactivo en la página de la RELAM. También tenemos una concentración regional de empresas en la provincia de Buenos Aires, la mayor parte también todavía más concentrada en la ciudad autónoma, y únicamente 5 empresas en Córdoba, 3 en Santa Fe, 2 en Río Negro y en Entre Ríos, y una de energía solar en Catamarca, en la provincia de Catamarca. ¿Cómo está la distribución sectorial en Argentina? Bueno, acá es un poco más variada, dado que tenemos también una buena proporción de las empresas dentro de la fabricación de químicos y de productos químicos. Y después también hay un fenómeno interesante allí porque hay una buena cantidad de empresas, proporcionalmente hablando, que se dedican a la fabricación de productos farmacéuticos, químicos, medicinales y botánicos. Y los demás sectores, que son, por ejemplo, fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, que son los que predominan. Textiles, equipo eléctrico, alimentos y otros sectores tienen una cantidad menor de empresas en los inventarios, ¿no? Y como tercer caso tenemos a Colombia, que Colombia cuenta con, en el último inventario disponible, con 8 empresas, ¿no? Acá la distribución, no quiero caer en una imprecisión, pero me parece que Cundinamarca y Bogotá, Distrito Capital, que es esta zona de acá, no sé si pudiera considerarse como una zona metropolitana también, pero la concentración está sobre todo, digamos, es un poco más igualitaria, ¿no? Porque tiene 3 empresas en Antioquia, 2 en el Valle del Cauca, y las otras 3 se dividen entre Bogotá y la frontera en Cundinamarca, ¿no? La distribución sectorial de las empresas en Colombia, también la mitad aquí se dedican a la fabricación de químicos y productos químicos, y algunas otras cuantas a la división de cuero, productos afines, textiles y productos alimenticios. Bien, entonces, dentro de estos inventarios que ustedes pueden ingresar y seleccionar el punto de su interés, hacer zoom, ver qué empresa es, el nombre de la empresa, qué sector pertenece. Nos hemos encontrado ya diversos productos en México que tienen nanotecnologías o que cuentan con características a nivel nano, que son empleados para la agricultura en México, ¿no? Tal es el caso de estos productos que aparecen acá, que son Biotech, Col México, Nanoagro, que son en su mayoría algunos fertilizantes, estimulantes de raíz, fungicidas, plaguicidas, o bionanotecnología de nutrición agrícola, como es el caso de Biotexa, ¿no? Entonces, también en el caso de Argentina encontramos únicamente un producto. Claro que esto no implica que no existan más, pero lo que encontramos fue un insecticida que se llama Centron Nanoactive de Red Surcos, que se puede adquirir a través de la página de internet de la empresa. No dicen el precio, no dicen más detalles, creo que hay que solicitar la información. Entonces, pero bueno, ellos se anuncian como un insecticida con nanotecnologías que provee mayor eficiencia a la eliminación de plagas en los cultivos, ¿no? Entonces ya en México tenemos 163 empresas, 44 en Argentina, 8 en Colombia. La mayor parte de las empresas se concentra en las zonas metropolitanas principales, en el caso de México, en Nuevo León, en la Ciudad de México, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el caso de Argentina, en la zona de Antioquia y zona metropolitana de Bogotá.
y la mayoría de las empresas se ubican en el sector 20 de la ISIC 4, que es fabricación de químicos y productos químicos básicos, es decir, esto que les comentaba de que es dada la versatilidad que tienen las nanotecnologías y la producción de nanopartículas que se pueden utilizar en diferentes sectores, es decir, también el doctor Edgar lo presentaba al final, es decir, el titanio se utiliza como un elemento de los cosméticos, pero también el titanio, el nanodióxido de titanio se utiliza como aditivo alimenticio, que es el E171 en Europa, y que se utiliza para blanquear confitería, para hacer más brillantes los alimentos, etc. Entonces, pues dada esa versatilidad, la mayor parte de las fabricaciones o de las producciones que se dan en las empresas se ubicó en el sector 20, que es fabricación de químicos básicos. Y en este caso, pues los inventarios que ha hecho la RELANS han sido realizados por académicos, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, donde son hechos por el mismo gobierno o agencias gubernamentales o agencias públicas que tienen un registro público que se ha exigido a partir de la preocupación reciente sobre qué hay en materia de nanotecnologías, qué se está utilizando en la producción, qué se está consumiendo, qué se está manipulando y qué estamos consumiendo nosotros a final de cuentas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la RELANS ha hecho un esfuerzo académico por mapear toda esta distribución regional de las empresas en América Latina y, bueno, esperamos próximamente presentarles también los casos de Brasil, que también tiene unas concentraciones muy interesantes. Y bueno, el avance de las nanotecnologías en los países revisados se ha dado sin iniciativas, sin programas, sin agendas públicas, sin registros públicos, ¿no? Entonces todo ha sido un esfuerzo, digamos, académico hasta ahora de la RELANS, que ha buscado en diferentes fuentes y ha logrado compilar esta información y la ponemos a su disposición en cualquier momento en la página de la red. Con esto yo concluyo y les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor Arteaga. Me voy a autopresentar porque yo voy a continuar con la exposición. Soy antropólogo, doctorado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, co-coordinador de la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad y coeditor también de una serie de libros, ya llevamos 7, sobre nanotecnología y América Latina, que publica la editorial Miguel Ángel Porrúa en México. He publicado trabajos e investigaciones sobre cuestiones de medio ambiente, de salud mundial, de ciencia y tecnología, y actualmente estoy como profesor investigador en el doctorado en estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y soy el responsable técnico del proyecto de ciencia de frontera que se dedica a una investigación crítica sobre el desarrollo de las nanotecnologías en México. Voy a subir aquí mi presentación. Primera, tengo 2 si me da el tiempo. La primera está aquí a la vista. Se llama Nanotecnología en la Agricultura y debo de aclarar en primera instancia que hay poca cosa sobre este tema para el caso de América Latina, muy poca investigación, de manera de que voy a avanzar sobre cuestiones generales en primer lugar y luego algunas cuestiones relativas a los riesgos que, por cierto, pueden ser bastantes. El contenido... Sí, perdón. Puedes agrandar. Exacto, gracias. No agrandó. Vaya. No estoy entendiendo por qué no agranda. Ahí está. Entonces, perdón. No agranda por no sé por qué razón, porque la otra sí agranda. De manera de que voy a tratar de expandirla lo más posible. No consigo. No sé por qué no está agrandando esta, infelizmente.
Espero que la puedan ver de cualquier forma. Sí. Ok. Entonces decía que el contenido de esta presentación, bueno, un breve resumen primero que consolida prácticamente todo lo que voy a decir después, los tipos de aplicaciones, o sea, para qué se aplica plaguicidas, fertilizantes, crecimiento, etcétera. Esto ya lo dijo de pasada el doctor Arteaga, el alcance de las nanopesticidas y los riesgos e implicaciones. Ok, vamos entonces a la siguiente. ¿Para qué se produce con nanotecnología en la agricultura? Bueno, el objetivo es, como en todos los casos de la producción industrial capitalista, abaratar los costos. Por un lado, o básicamente en fertilizantes, en plaguicidas, en pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. También en reducir riesgos, en algunos casos. Los instrumentos, o sea, cómo llegan a esto, toman fórmulas que ya existen, fórmulas de fertilizantes, fórmulas de plaguicidas, de lo que sea, y la producen a nanoescala. Al producir la misma fórmula en nanoescala, lo que se hace es potenciar el elemento central, el elemento químico esencial, entonces reduce la materia prima que se utiliza al mismo tiempo que aumenta la capacidad de su efecto, pues, de su eficiencia. Entonces las ventajas técnicas son mayor y mejor dispersión, mayor solubilidad, todo lo que es en nanoescala se disuelve, no todo, pero muchas nanopartículas se disuelven en líquidos de forma mucho más simple y por lo tanto la dispersión en los sistemas mecánicos de dispersión y demás es más efectiva. La reducción del eventual transporte aéreo porque tiene condiciones para adherirse mejor al producto final y mayor penetración en el suelo, evitando así la necesidad de labranza en algunos casos o bien reduciéndola. La diferencia principal con los sistemas convencionales, con la química agrícola convencional, son dos cosas claves. Por un lado, la penetración en el subsuelo, porque esta es muy grande y puede alcanzar las corrientes de agua. De hecho, hay varios estudios que ya lo demuestran, con lo cual hay un proceso de contaminación de las corrientes más profundas de agua. Y en segundo lugar, la otra gran cosa es la persistencia en los ecosistemas, porque estas nanopartículas adheridas a los fertilizantes, a los plaguicidas, a los pesticidas, a los sistemas de crecimiento, se degrada mucho menos con los efectos, por los efectos de la lluvia, por los vientos, etcétera, etcétera. De manera que esas son dos diferencias muy importantes que lo hacen más eficiente a este tipo de producto y por lo tanto prácticamente todas las grandes químicas ya están produciendo sus productos para la agricultura con nanotecnología. Debo señalar que, como mencionó el doctor Sayago al comienzo, un producto convertido en tamaño nano, una nanopartícula prácticamente de cualquier producto, desarrolla una funcionalidad nueva, distinta, es decir, desde el punto de vista de su eficiencia y desde el punto de vista de sus posibilidades, es un producto nuevo, diferente al original, de manera que no es lo mismo la plata en tamaño normal como lo conocemos a la plata en tamaño nano. No es lo mismo el titanio en tamaño normal que en tamaño nano. Entonces aquí tenemos un problema. Sin embargo, en términos de regulación, hay algo así como una paradoja, porque en la regulación la OSD y otras organizaciones internacionales defienden que los análisis de riesgo de estos productos deben de hacerse en base al sistema convencional de análisis. Por lo tanto, los resultados del análisis en tamaño mayor sirven para la nanoescala. Digo, es una paradoja porque resulta que ellos dicen que para la regulación sirven los tamaños en nanoescala para hacerlos iguales a lo que sucede en tamaño mayor, pero para efectos de la productividad y de las ganancias, entonces hay diferencia
y muestran la diferencia. Ok, eso vamos a ver, si tenemos unos minutos, el tema de la regulación enseguida. Voy a continuar aquí rápidamente con el segundo punto, que son los tipos de aplicación. Se aplican en plaguicidas, en fungicidas, en fertilizantes, en sensores, en reguladores de crecimiento. Se producen microbios sintéticos, según algunos autores e instituciones, y muchas más cosas. Aquí voy a poner algunos ejemplos de carácter general, no necesariamente son ejemplos que existen en América Latina, pero este dice así: la mayoría de los nanoagroquímicos que actualmente se comercializan contienen emulsiones, o sea, son los productos disueltos en líquidos compuestos de nanocápsulas con los mismos químicos o ingredientes activos como había señalado. Entonces, estos nanocomponentes inyectan características específicas, inclusive sabor, color, fertilidad. Esto del sabor para los productos alimenticios es muy importante. Control y liberación de características a voluntad de distintas formas, por radiación, ultrasonido y demás. Aquí hay dos ejemplos de esto, que es de la Syngenta, el Primo Max, que se utiliza básicamente para la grama, para el césped de los campos de golf, porque hace crecer el césped de lado en lugar de crecer para arriba. Entonces reduce significativamente las necesidades de los jardineros, del trabajo asalariado, que es uno de los elementos más caros en un campo de golf. Y el Banner XX Max, que es un fungicida y que también previene el crecimiento de hierbas y otras cuestiones. Aquí hay otro ejemplo, es otro fertilizante de otra empresa que se utiliza para el frijol y la soya básicamente. Hay muchos otros más. Acá está el Primo Max con la foto de la propia Syngenta del campo de golf. Aquí está también superfertilizantes y pesticidas, así inclusive le llaman los propios productores, o sea, nanocápsulas que estimulan el crecimiento, superherbicidas para atacar o proteger de hierbas los cultivos, y así sucesivamente. Hay muchos ejemplos. Este es otro de creación, creo que esto todavía en laboratorio, de microbios sintéticos que pueden servir de coadyuvantes en el crecimiento de las plantas. El Tecnológico de Monterrey, una universidad muy prestigiada en México, está haciendo investigaciones en India con colaboración con universidades de la India para desarrollar herbicidas no tóxicos en nanoescala, cubriendo las semillas de las malas hierbas para impedir que germinen. Hay mucha investigación en esta área de la agricultura, muchísima. Y aquí están las nanocápsulas. Esto es de lo más usado. Fíjense ustedes ahí todas las ventajas que esto trae. Como ya dijimos, se disuelven más fácilmente en el agua, son más estables, optimizan la capacidad de matar, en el caso, pues, por ejemplo, de plaguicidas, reduce la tasa de aplicación, o sea, reduce económicamente los costos de producción, menor materia prima y mayor amplitud de cobertura, un efecto de mayor largo plazo, evita que se tapen los filtros de los tanques, que a veces sucede con los productos, digamos que ya conocidos. Como esto es sumamente pequeña, las cápsulas entonces son más, se disuelven mejor, son más solubles, más pequeñas y no tapan los filtros. No se asientan en los tanques de aspersión y por lo tanto al final teóricamente es un envase, entre comillas, más limpio, aunque muchos dicen explícitamente en su etiqueta que hay que quemar los envases una vez utilizados. No se separa del agua en el corto y mediano plazo, en el caso de cursos de agua, de lluvias, etcétera, las absorbe la planta más fácilmente, y otras características parecidas. Ok, ¿a quién alcanzan estos nanopartículas aplicadas en la agricultura? A gusanos, insectos, hongos, acáridos, o sea, se hace absolutamente para todo lo que pueda ser un elemento que ellos entienden nocivo para los cultivos que están
atendiendo. Esto es un estudio muy reciente que se ha publicado, esto del año 2020, y aquí se habla, es un metaanálisis donde se consolidan prácticamente de todos los estudios científicos de las últimas décadas y se muestra cómo hay para esos diversos seres vivos, pues, que pueden de una u otra forma perjudicar el cultivo. Y también está el problema, acá abajo se señala, de que esos mismos elementos, al ser tóxicos, también pueden, o de hecho sucede, que combaten otros organismos del suelo, acuáticos y aéreos no controlados, no específicamente controlados, y por lo tanto puede provocar daños ecosistémicos inconsiderables y totalmente desconocidos, por cierto. Aquí vamos a pasar al tema de los riesgos. Tenemos varios tipos de riesgo, pero quiero distinguir aquí dos tipos. Lo que se habla de riesgos a veces confunden lo que son riesgos para la salud o el medio ambiente de lo que son implicaciones sociales. Aquí lo voy a distinguir. Riesgos para las personas. Bueno, la exposición a pesticidas convencionales generan cáncer, serios problemas de salud y demás. Lo más probable es que esto también suceda en la nanoescala a pesar de su encapsulamiento por las condiciones de trabajo en la agricultura y por el hecho de que cada uno de estos productos generalmente vienen una serie de indicaciones para cuidado de los trabajadores que son prácticamente imposibles de cumplir en condiciones reales en la agricultura por los trabajadores. Este es un artículo muy importante que muestra una serie de plantas, por ejemplo, si lo leemos desde la columna central en delante, acá el maíz y cuáles son los pesticidas, en este caso creo que son plaguicidas de la DuPont, y qué hacen, cuál es la ventaja, ¿cómo es cucumbres? Bien, se me pasó ahora el nombre. La lechuga, el manjericán o basil, ¿cómo es en español? Se dice, se me perdió la palabra. En portugués es manjericón, bueno, la mostaza y amaranto. Son varios de los productos, pero da una idea de qué, pues da una idea de qué tipo de nanopartículas se utiliza, si son de cobre, dice acá, por ejemplo, qué otros elementos de toxicidad utilizan. Este es con atracine, que es muy conocido en los productos normales de los agrotóxicos, y esto es una presentación muy general, pero decía, no hay para América Latina, estamos apenas avanzando. Arteaga señaló algo de eso. Ahora bien, el problema principal de esto no es precisamente el tema de los riesgos, o no se sabe pues si es el riesgo a la salud o a los ecosistemas, como hemos visto. El problema principal es el desempleo, porque todo esto implica una mucho mayor productividad, ya vimos eficiencia de los productos que se aplican y por lo tanto un desempleo muy considerable de aquellos lugares donde estos componentes químicos se aplican en la agricultura en general. De manera de que esta es la presentación muy rápidamente. Creo que tengo unos pequeños minutos para pasar a la segunda. Tengo, sí, todavía. 10 minutos, pero podemos prolongarlo porque son dos presentaciones. Perfecto. Entonces voy a pasar, a ver si abre como me habían pedido. Curiosamente abre. Ok, esto es sobre regulación de las nanotecnologías. O sea, por regulación estamos entendiendo en general lo que son medidas gubernamentales, que son obligatorias, mandatorias, en dónde existen y qué tanto existe de esto. De hecho, muchos saben que desde los años 70 prácticamente, y sobre todo en los países desarrollados,
la introducción de una mercancía que tenga contenido químico potencialmente tóxico pasa a veces por algún tipo de regulación. En la mayoría de los casos no pasó por ninguna, por el solo hecho de que por año entran al mercado miles, yo diría más de 1000 nuevos elementos químicos en diversas formulaciones, y eso ninguna institución pública tiene capacidad de supervisar y menos de hacer análisis de toxicidad. Pero según la regulación, por lo menos lo que son medicinas, alimentos, algunos cosméticos y algunos otros sectores requieren de una cierta regulación en algunos países, no en muchos. Aquí voy a referirme en particular a qué se ha avanzado en este aspecto en el caso de las nanotecnologías. Pero en lugar de empezar por allí, voy a empezar con este punto 1 que coloco ahí en este resumen, en este contenido. ¿Qué opinan los diferentes agentes? O sea, ¿qué opinan los diferentes sectores sociales sobre esta cuestión de las nanotecnologías? Esta es una línea histórica que arranca en 2002, porque prácticamente antes de este siglo había muy poco de nanotecnología, había alguna cosa en investigación, pero productos en el mercado son de este siglo y comienzan masivamente después del primer quinquenio de este siglo. De manera de que esto que colocamos allí del 2002 es de lo primerito, que surge en una conferencia del ETC, que es una organización ambientalista, con sede en Canadá, que ellos levantan la primera demanda. Pero aquí estoy agrupando, si ustedes ven el gráfico, estoy agrupando los sectores sociales según que estén por debajo, pues, para señalar específicamente cuáles son los nombres de estas organizaciones, que ustedes en el artículo señalado abajo pueden encontrarlo con detalle, y los años en que se presentan. Y por arriba, ¿qué estoy mostrando? Estoy mostrando cuál es la demanda en términos muy generales, no se puede entrar a cada uno en este momento. Entonces, los tres primeros que aparecen ahí, que es el ETC, leyendo desde la izquierda a la derecha, el Greenpeace y la Friends of Earth, o Amigos de la Tierra, son los primeros que hacen demandas de moratoria para que no se lance al mercado productos con nano, y fíjense que estoy hablando prácticamente del primer quinquenio de este siglo, o sea, inclusive cuando apenas había algunos productos en el mercado, ya advirtieron de los análisis de laboratorio que mostraban potenciales riesgos y por lo tanto la necesidad de una moratoria a nivel mundial. Luego viene la unión de las ONGs y unión de coaliciones, y hay varias allí que muestran algún tipo de reclamo, sobre todo por información y más investigación sobre el particular. En el año 2009-2010, el SAICOM de Naciones Unidas muestra la necesidad de colocar a las nanotecnologías como un tema emergente, es decir, como un tema nuevo que está surgiendo en ese momento. Hoy en día ya avanzó muchísimo en la realidad, en el mercado, pero no en la reglamentación, y a partir del 2012 empiezan reglamentaciones un poco más particulares que voy a ver enseguida en el caso de la Unión Europea, y un poco más adelante, pocos años más adelante, algunas cosas en Estados Unidos. Esto es también un gráfico que posiciona a los diferentes agentes, y entonces ahí estamos yendo desde, es como una línea de las posiciones. Lo demás a la izquierda son los que dicen que no hay que tomar ninguna acción, y en ese caso es el capital financiero mayoritariamente, pero es que esto hay que tomarlo con pinzas porque puede haber intereses diferentes en algunos casos. Luego está el capital industrial, que sugiere códigos de conducta voluntarios. Todas las empresas químicas grandes han creado allá por la primera década de este siglo códigos de conducta de nanotecnología específicamente, donde señalan que ellos se comprometen a hacer las cosas bien, o sea, a hacer productos que no tengan riesgos al medio ambiente o a la salud humana. Pero todo debe de ser voluntario, y la certificación pues se apoyan
en las certificaciones de ISO y en otras certificaciones de países voluntarias. Después viene el capital comercial. ¿Cuál es la posición en general del capital comercial? Pues es, en primer lugar, también lo que son códigos de conducta voluntarios, pero hay que tener aquí un detalle muy importante. El capital comercial no le interesa que eventuales compradores entren en hacerle juicio. Entonces ellos quieren que se haga obligatorio el etiquetado, de forma de lavarse un poco las manos de los problemas de riesgo que los productos puedan tener, de manera de que están impulsando esto, y en el caso de Europa, como vamos a ver, desde el año 2009 hay muchos productos que tienen que ver con medicinas, con productos también de alimentos y algunos otros que, biocidas, por ejemplo, que requieren que tengan etiquetado en el mercado, lo cual no siempre ocurre. Muchas veces hay muchísimos productos y demandas de ONGs que dicen que están en el mercado y no están etiquetados, en fin. Pero esto es para mostrarles que el capital comercial tiene intereses en alguna medida contrapuestos, no hay que tomar las cosas linealmente. Luego vienen los gobiernos, esto es obligatorio, entonces aquí tenemos un problema porque los gobiernos están enfrentados a la nomenclatura y clasificación. Esto es un requisito para el comercio exterior, es un requisito para la acción legal, es un requisito para muchas cosas, y se topan con la falta de información y por lo tanto tienden a reposar, como es el caso de América Latina, si nos alcanza para ver, en lo que son las normas privadas y corporativas, como el caso de la ISO. Y algunos países ya más avanzados están pidiendo una recolección de información, caso de Bélgica, caso de Francia, en Europa, una recopilación de todas las empresas que trabajan de alguna forma o importan productos con nanotecnología. Y pues también dentro de este campo de los gobiernos está el problema de los capitales de seguros. Estos sí quieren regular, claro está, quieren regular porque muchos se levantaron diciendo de que no van a hacer seguros para aquellas industrias que trabajan con nanotecnología porque son de riesgo y no tienen cobertura entonces. Para que vean ustedes que parte del capital no está tan de acuerdo con que no haya ningún tipo de regulación. Y luego están los sindicatos y las ONGs que en algunos casos, en las posiciones más extremas, llaman para una moratoria total, parar inclusive la investigación en algunos casos y sobre todo la venta de productos. Como ven abajo, las dos llaves, ahí que estamos viendo que todos los sectores del capital y los gobiernos pretenden, si es que regular de alguna manera, que esto se haga al mismo tiempo que los productos siguen entrando al mercado sin regulación, lo cual es una cuestión un poco contradictoria porque la cantidad de productos que entran al mercado, como decía, supera con creces cualquier tipo de regulación. Entonces el regular pues tiene en ese caso sus patas cortas, por decirlo en términos muy vulgares. Y en cambio muchos sindicatos y ONGs están llamando a frenar la entrada al mercado hasta tanto no se regule, que es una medida mucho más radical. Esto es lo que hay, el caso concreto de la Unión Europea, que es la región más avanzada en el mundo, junto con China. El problema es que no he encontrado la información detallada en algún idioma más occidental, por decirle así, de manera de que ahí vamos en el caso de la Unión Europea como la región más avanzada en regulación. Regulación en el sentido de que esto es obligatorio. Desde el 2008 al 2018 ha habido, aquí estoy colocando los principales rubros, ahí están los temas: aditivos alimentarios, cosméticos, alimentos, plásticos en contacto con alimentos, esto es muy importante, biocidas, los mismos alimentos, medicina, y ahí está el título del decreto y el tipo de reglamentación. No voy a leer con detalle el cuadro, sí lo que está a la derecha porque es un consolidado. Hay dos tipos de regulación en ese cuadro. Por un lado, la obligatoriedad de los etiquetados en alimentos, cosméticos, medicina y biocidas. Y por otro lado, el registro obligatorio
de empresas en algunos de los países, no en todos. Estas son medidas ya nacionales dentro de la región. Para América Latina no hay nada en términos regulatorios propiamente dichos. O sea, ningún país tiene una medida obligatoria para los productos con nanotecnología, pero sí ha avanzado significativamente las orientaciones corporativas. Y este es el ejemplo de la que más ha avanzado, que es la ISO, que la ISO tiene su contraparte en muchos de los países, pero en estos que menciono en ese cuadro ha avanzado también con los equivalentes de la ISO, que son normas voluntarias, en sus contrapartes locales. Argentina con la IDAM, Brasil con el ABNT, Chile con el INN, Colombia y CONTEC, el otro INTECO, CENAM, INACAL. En fin, México ya tiene muchos, creo que más de 20 normas ISO con nanotecnología. Para los gobiernos esto es muy bueno, porque los gobiernos se sacan de encima la idea de la necesidad de regular y se van por el camino de la gobernanza voluntaria, que es lo que estas normas ISO ofrecen. Como decía, en el SAICOM las nanotecnologías aparecen, ahí está el documento, pero hay datos anteriores, esto ya es más significativo en el 2015, elementos para un proyecto de resolución sobre nanotecnologías en nanomateriales. Aquí se plantea la necesidad de comenzar a atender este problema. Ok, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, todo esto sale de la necesidad de, en el caso de SAICOM estoy hablando, de la necesidad de atender las demandas de la Agenda 21, y entre ellos es por esa razón SAICOM desde el 2008-2009 coloca las nanotecnologías y nanomateriales como formando parte de la agenda de SAICOM en base al principio de precaución. Esto es muy importante. Levanta el SAICOM el principio de precaución como la justificativa o la base de la necesidad de incluir los nanomateriales como elemento emergente para su discusión a nivel internacional, y ahí está, se puede clicar los documentos del SAICOM sobre el particular. Esta es una historia, no voy a repasar esto porque ustedes lo van a poder ver después, es una historia de los principales hitos en los cuales en la International Conference of Chemical Management y la SAICOM y la GRULAC, que es la reunión latinoamericana del SAICOM, y las principales resoluciones que ya en realidad son recomendaciones sobre las nanotecnologías. Si alguien las quiere ver, esos son los puntos más importantes. Para el caso de América Latina hay un folleto que no iluminé aquí, hay un folleto que se produjo entre la Relance y el IPEN, que se llama Implicaciones sociales y ambientales del desarrollo de las nanotecnologías en América Latina y el Caribe. Está en la página de Relance, está en la página de IPEN, ustedes lo pueden ver. Es un documento que se elaboró específicamente para ONGs y sindicatos porque es un documento sencillo, mucho más detallado que lo que estoy hablando acá. Aplicada enfoque de precaución, eso es un punto clave que dijo o reivindicó SAICOM durante todo el ciclo de vida de los nanomateriales. Un segundo elemento que se manifestó es la transparencia y derecho a la información de trabajadores y consumidores. Esto es importantísimo porque a pesar de que está el convenio de la OIT 154, hay convenios internacionales, inclusive de corporaciones, que reivindican que los trabajadores deben ser informados de lo que manipulan. En la práctica y en la realidad le pueden preguntar a la mayoría de los sindicatos, no tienen ni idea de los químicos que manipulan, y como muchos nanomateriales son tóxicos, esto es no solamente transgrede todos los convenios internacionales y nacionales, porque esta cuestión de la información también está en la mayoría de los códigos de trabajo de los distintos países, a pesar de que no se cumple. Otra cosa que se reivindicó en América Latina es la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor para todo el ciclo de vida de los nanomateriales. Hoy en día, como hemos visto, hay montones
de productos que están en el mercado, pues eso, aun cuando esté amarrado, porque los investigadores dicen, no, esas nanopartículas están amarradas al producto y por lo tanto no se sueltan, pues eso no es tan así, todos los productos terminan en los basurales y ahí se van degradando y ahí los nanomateriales pasan al medio ambiente, pasan a los cursos de aire, de agua, pasan en el aire y por lo tanto, ¿quién se hace responsable de todo eso? Hay que desarrollar al mismo tiempo capacidades para evaluar riesgos potenciales y la necesidad de la incorporación, esto es importantísimo, del sector médico, del sector de salud en las políticas públicas. Muy importante porque en muchos de los casos no se tiene conocimiento ni siquiera en los cursos de medicina, en los cursos profesionales, universitarios de medicina, sobre estos temas. Y establecer una reglamentación de comercio exterior para los nanomateriales. Eso es todo en relación a este PowerPoint. Muchas gracias por la atención y estamos aquí entonces con unos minutos para dar cuenta de eventuales preguntas que haya. Tengo aquí algunas, están en dos lugares distintos. Edgar, Tanto, Edgar tenía una... Tenemos 25 minutos todavía. Edgar tiene algunas que va a expresar. Ah, perfecto. Y si adelante quieren, entonces. les puedo ir pasando las preguntas. ¿Les parece bien si pues, les planteo una terna y respondemos? Ok. Bueno, una dice, ¿la plata coloidal usada para desinfectar verduras se puede considerar un nanomaterial, o sea, es tóxico? Otra pregunta dice, dado los riesgos que introdujo el doctor Sayego en la especialización o distribución de las empresas por sector que mostró Edgar Arteaga, ¿en qué sectores se requiere mayor regulación, ya que los nanomateriales al parecer se encuentran en diversos sectores, pero cuáles representan mayor riesgo? Maquillajes, lavadoras, envases, agricultura. ¿Y qué mecanismos de regulación consideran que podrían ser los más adecuados en cada país? ¿Impuestos Arteaga, o algún tipo? ¿Sí? te interrumpo porque si vamos todas juntas después no vamos a tener chance de responderla. Yo creo que mejor de a una y una corta respuesta y seguimos. Al fin no son tantas. Dale con la Ok. primera y vamos ahí. Yo puedo con la Bueno, primera si quieres. sí. ¿La vuelves a leer, por favor, para la platea? Sí. Dice, la plata coloidal usada para desinfectar verduras se puede considerar un nanomaterial, o sea, es tóxico. Sí, la pregunta continuaba, ¿verdad? Por la preocupación de que está en algunos de los limpiadores o no tenía una continuación la pregunta. Era otra pregunta. Y dado los riesgos, Ah, bueno, es la misma, sí. sí, En porque realidad yo no tengo la respuesta exacta. Hay controversia sobre esto. Solo les digo lo siguiente, no sé desde el punto de vista médico si la plata coloidal tiene esas preocupaciones, pero una vez en una reunión, esto es una situación real que me tocó, surgió el tema de la plata coloidal en agua. En Córdoba, Argentina, hay una empresa que produce agua embotellada de la Sierra de Córdoba y dice que tiene plata coloidal y que eso la hace a esa agua buena desde el punto de vista de la salud, porque es bactericida, en fin. Y entonces aprovechamos y le pregunté a un físico que trabaja con nanomateriales si se atrevería a tomar esa agua, dijo nunca. Entonces yo no sé si es tóxico o no es tóxico en el caso de para lavar las verduras, como tenía la preocupación quien hizo la pregunta, yo le recomiendo que la ponga en vinagre la verdura y va a ser más fácil y sin riesgo. Adelante, Arteaga. Vale, otra pregunta dice, dada dado los riesgos y la especialización o distribución, ¿en qué sectores se requiere mayor regulación? Ya que los nanomateriales al parecer se encuentran en diversos sectores, pero ¿cuáles representan mayor riesgo? ¿Y qué mecanismos de regulación consideran que podrían ser los más adecuados para cada país? Si deben ser impuestos o si debe ser algún tipo de certificación de proceso productivo.
Ok, yo puedo seguir, pero me interrumpen en cualquier caso. Esto ya la propia experiencia lo demuestra. O sea, lo primero que se empieza a regular en la historia de los químicos son los productos medicinales, obviamente. Es decir, todo aquello que entra al cuerpo directamente y tiene contacto con el cuerpo es con certeza lo más importante, lo más grave que hay que atender. Y no es casualidad que la Unión Europea empiece etiquetando precisamente las medicinas, los alimentos, los biocidas y bueno, eso básicamente. De manera de que eso es sabido, no hay ninguna novedad. Los cosméticos están en la mira también y también obligan al etiquetado en la Unión Europea porque son cosas que están en contacto. Prácticamente todos los cosméticos de las marcas, de marcas mundiales trabajan con nano. Algunos de ellos, ustedes si van al supermercado con una lupa pueden leer en la letra pequeña porque puede eventualmente aparecer las cremas solares y demás. Creo que se respondió la pregunta. Y la siguiente dice, ¿existe algún proyecto de norma oficial mexicana en materia de seguridad y salud en el trabajo en México que sea exclusivamente de nanotoxicología, que establezca funciones y responsabilidades de los empresarios, inspectores del trabajo o trabajadores? No, no hay, no No, no la existe. hay. No hay, y lo que existe solamente es una norma para, para definición de lo que es los nanomateriales y del etiquetado, pero es voluntario. Entonces, nada más es lo que hay en la normativa mexicana, en la legislación mexicana. Entonces, nada sobre riesgos, nada sobre cuestiones específicas de afectación de los trabajadores y menos de las empresas. Sí, otra dice, ¿qué estudios existen sobre la toxicidad de los residuos de nanoplásticos? Me parece que les dejamos alguna literatura en la presentación, pero no sé si quieran abundar. No, así como es la pregunta, es difícil porque prácticamente hay investigaciones de toxicidad en una gama impresionante de productos. En algunos hay muy poca investigación y hay apenas algunos artículos. Eso habría que buscarlo específicamente para los microplásticos, pero no hay que olvidar que hoy en día los plásticos, la mayoría usan polímeros con nanotecnologías y por lo tanto los microplásticos son nanoplásticos son macroplásticos desde el punto de vista nano. O sea, una vez que esos microplásticos van a la atmósfera, se siguen disolviendo y terminan en nanoplásticos con nanotoxicidad desconocida. Y en los cursos de agua en los océanos, esto es de algún riesgo impresionante porque es imprevisible. Y nos preguntan, ¿existe la posibilidad o riesgo de la presencia de nanopartículas tóxicas en los alimentos resultados del uso de nanocomponentes en plaguicidas y Perdón, fertilizantes? Ramón, creo que te faltó la pregunta anterior de Leonardo. Ah, cierto, perdón. ¿Cómo se resuelve la contradicción del Estado y las empresas generando riesgos a la sociedad y el medio ambiente vía sus propias políticas de ciencia y tecnología? ¿Qué teoría económica podríamos utilizar para estudiar la regulación de esta contradicción del modelo schumpeteriano? ¿Qué avances teórico-epistémicos han encontrado ustedes como investigadores en economía? Muchas gracias. Bueno, esta pregunta es compleja, tiene muchas dimensiones, pero la primera, la contradicción en el Estado y las empresas no pasa por una política pública, sino más bien por las relaciones sociales de producción. Habría que revisar las teorías que hacen referencia y se articulan de cara a eso, porque el punto de tensión no se resuelve desde esa esfera, sino más bien desde el análisis de las relaciones sociales, desde el punto de vista teórico académico. Ahora, por otro lado, la segundo nivel que tiene que ver con el modelo neoschumpeteriano y que se objetiviza, se
se ejecuta en lo de la triple hélice, pues es claro que los que participan, pues nada más son pues las universidades, las empresas y el gobierno, pero el gobierno está como financiador y las universidades como proveedoras de conocimiento a a la empresa privada, ¿no? Pero ahí, pues no se considera a la sociedad civil, a los grupos de consumidores, a los sindicatos, a los trabajadores, etcétera. Entonces, pues si no participan, entonces la trayectoria tecnológica pues se define por los agentes o actores que participan, ¿no? Entonces ahí, más bien, si no hay un agente que regule, que participe en pro de la regulación, pues no, nunca se va a resolver. Y eso es en un nivel de operación, pero en otro nivel también está el hecho de que los intereses de la industria están orientados a ciertos aspectos, generar negocio, motivar las ganancias, etcétera, pero la regulación, el control de riesgos y demás no es una situación de voluntad, es una condición sistémica que se subordina a los primeros objetivos, que es generar ganancia. En cuanto a los avances teórico-epistémicos, bueno, ahí una dimensión más profunda que tendríamos que revisar en una charla posterior, con más tiempo. Claro, sí, la regulación no va a venir de las empresas. Siguiente pregunta. Dice, ¿existe la posibilidad o riesgo de la presencia de nanopartículas tóxicas en los alimentos resultado del uso de nanocomponentes en plaguicidas o fertilizantes en la agricultura? Bueno, de hecho, ya hablamos sobre eso. No solamente los nanocomponentes que se usan en la agricultura pueden liberarse al espacio, sino que también, y al ambiente en general, sino que también afectan a los trabajadores agrícolas y muchos de ellos pueden eventualmente migrar hacia el propio producto final, o sea, hacia el cultivo en tal caso. De la misma forma que también vale la pena advertir, ya se ha demostrado que muchas nanopartículas que están en los envases de los alimentos, es uno de los rubros donde las nanotecnologías tienen mayor presencia, los envases de los alimentos, ahí también bajo temperaturas, variaciones de temperatura y condiciones en general atmosféricas o golpes o demás, pueden eventualmente migrar al contenido. ¿Por qué hay un avance significativo en esto de los contenedores de alimentos? Porque esos contenedores con nanocomponentes hacen que el producto dure más en los anaqueles de los supermercados. Hay hasta cerveza que es con envases con nanotecnología, pero muchos otros productos se envasan con contenedores que contienen nanopartículas para que duren más en los estantes, en los anaqueles de los supermercados, y con eso se ahorran pues el cambio permanente. Fíjense que en los supermercados hay personal trabajando que está todo el tiempo revisando los productos, sustituyéndolos, viendo si está vencido o no está vencido. Ahora hay contenedores que cuando llega el momento de su vencimiento, sea por una falla mecánica del envase, sea por el tiempo de duración, ya se ilumina de rojo y entonces se puede retirar de la estantería mucho más rápidamente que antiguamente o que hoy en día todavía en la mayoría de los casos. De manera que esto es muy importante. Ahora sí, las nanopartículas, además de cumplir esa función de eficiencia en el caso del conservante, cumple la no función o un resultado involuntario de migrar hacia el contenido, pues ahí estamos con un problema de salud. Vale, otra pregunta. ¿Existe la posibilidad o riesgo de la... Ah, no, esta es la misma. ¿Qué influencia tienen las corporaciones transnacionales que impulsan las nano en la regulación, en las recomendaciones de la OCDE que afirman que las mismas metodologías de evaluación de riesgo para materiales convencionales se pueden usar en nanomateriales?
Bueno, en realidad la organización, la OCDE, al igual que los gobiernos de los países desarrollados, todos ellos están en el mismo camino de apoyarse y de ser instrumentos de las grandes corporaciones. Hoy en día la lucha de las grandes corporaciones por impedir el avance de la reglamentación es significativo, es muy concreto. Ellos dicen en todos los casos y se muestran colaborativos, pero en el fondo saben perfectamente cuáles son los mecanismos para que esto prácticamente no funcione, ¿verdad? En la práctica real. En parte porque la velocidad de introducción de productos al mercado, en parte por la dificultad de controlar, en parte porque ellos mismos pueden ir variando el producto. Entonces basta ponerle un elemento nuevo, una molécula distinta y ya patentan. En las diapositivas ya patentan como un elemento nuevo, como una mercancía nueva. Fíjense ustedes que ya en la diapositiva habíamos mostrado que un plaguicida, por ejemplo, con digamos, un plaguicida que esté normalmente en el mercado hoy en día y que se vaya a vencer de aquí pocos años o que ya esté vencido, basta cambiarle en lo mínimo la composición química que no altera el efecto, que termina siendo lo mismo o más eficiente si es con nano, y automáticamente ese mismo producto que venció su patente se refrita, por decirlo así, se hace verde de por siempre, como dicen en inglés, evergreening, la patente de ese producto. Entonces tiene esa función jurídica también. Ellos pueden apoyar determinadas regulaciones y al mismo tiempo crear mecanismos para evitar otras. Además, la regulación es para las corporaciones en algunos aspectos que inclusive se pueden ver benéficas para el consumidor, terminan siendo ventajosas para la corporación porque pone restricciones tecnológicas que las empresas más pequeñas, generalmente las nacionales, no pueden darle seguimiento y entonces terminan quebrando a toda la competencia con tecnologías más sofisticadas y por lo tanto lo que teóricamente podrían perder por el efecto de la regulación lo ganan por la concentración y centralización del capital. Esto está ampliamente estudiado durante los años 80 y 90 para la industria química en México y en Brasil. Gracias. Acá hay uno muy interesante. Dice, tengo entendido que aún no se han puesto de acuerdo a qué le van a llamar un producto con nanotecnología. ¿Ha habido avances sobre esto? Ha habido cambios en la terminología con esto. Ha habido permanentes cambios en la definición de nano y en la terminología actual de las nanotecnologías. Tal es así que, por ejemplo, la ISO, que establece esas normas voluntarias, que no son reglamentaciones y no son imposiciones gubernamentales, son corporaciones que dirigen la ISO, ellos le llaman objetos nanotecnológicos o algo parecido, y la Unión Europea le llama de otra forma, inclusive ahora de familias, grupos, etcétera, de manera que la terminología está en permanente discusión. Habría que ver cómo le llaman los chinos, que han reformado toda su legislación sobre químicos en el año 2020, al igual que como lo está reformando la Unión Europea, pero todo esto, al ser nuevo, exige una nueva nomenclatura que se ajuste a las tendencias también de la débil, pero en cierta forma pequeños avances regulatorios. Y además se ha ido volviendo implícito, ¿no? Esto de la industria 4.0, la 5G, que ya utilizan esas tecnologías de forma generalizada, aunque ya sin explícitamente dar indicios de que usan nano. Sí, eso es muy interesante de resaltar. A partir de más o menos 2012 en delante, el término nano prácticamente ha desaparecido o aparece marginal en los medios de comunicación públicos.
pero eso no significa que las nano hayan desaparecido. Si uno ve la evolución de las patentes, ha crecido exponencialmente, incluso en los últimos años, y lo que sucede es que todas esas nuevas terminologías, Industria 4.0, Internet of Things, Internet de las Cosas, Big Data, también, como tú decías, Edgar Arteaga, el tema de la 5G, es todo con nanotecnología, absolutamente todo. Por lo tanto, las nano están ahí presentes y hoy en día ya pasaron de moda como término, pero no como contenido tecnológico. Sí, incluso en la actualización de los inventarios hubo una caída. Bueno, al principio cuando estábamos buscando únicamente por producto nano, hubo como una caída. Pensamos que era por la crisis, pero después revisamos por qué y es por esta misma cuestión, ¿no? Ahora ya hay nuevas tecnologías industriales o nuevos procesos industriales que utilizan nano, pero ya no es de forma explícita, sino va todo dentro de otro proceso como 4.0 y ciencia de datos y demás. Fíjense ustedes que hay ya chips que se hacen con tamaño de 5 nanómetros. 5 nanómetros es algo prácticamente imposible hasta de imaginarse. Y esos son nanochips, pues. Y esos nanochips entran en todos los sistemas electrónicos o pueden utilizarse en muchos sistemas electrónicos, electromagnéticos, etcétera. Por lo tanto, todo lo que es electrónica utiliza abiertamente. De hecho, las inversiones sectoriales en nano tienen su lugar privilegiado en lo que es el sector de electrónica. Y hoy en día, pues son sectores de punta, ¿verdad? Y por esa razón, ahora requiere mayor atención y supervisión, análisis, porque antes, por la dimensión, los asbestos, el paraquat, la taminolida, etcétera, tantos productos químicos, pesticidas y demás que se han introducido al mercado han sido visibles. En este caso ya no. Y no por esa situación que también permite la escala y en sí el paquete tecnológico, que desde el punto de vista técnico se sigue avanzando y de hecho más ahora que nunca antes, pero desde el punto de vista de la narrativa ha desaparecido. Por eso se trata de yo lo ponía al inicio de mi presentación como eso, de un enemigo que no se ve. Y lo que no se ve, no se conoce. Y si no se conoce, no se entiende y se atiende, ¿no? Entonces, por eso es importante estar conscientes de todo esto. ¿Hay alguna otra pregunta allí? Sí, hay una más. Dice, entonces, me imagino en términos de regulación, ¿debe entonces la academia y los sindicatos impulsar esta normatividad? Bueno, no hay específicamente una normativa. Hay una serie de lineamientos en la diapositiva de las resoluciones de GEDULAC. Se señalan algunos de ellos. Hay otros más en varias publicaciones de ONGs y de redes de ONGs que son muy importantes. O sea, en términos de qué hacer, hay un montón de regulaciones. El problema, perdón, no de regulaciones, sino de lineamientos para la regulación. El problema está en que los gobiernos los asuman. Esto es sumamente difícil por la presión de las corporaciones. Fíjense que hoy en día, por ejemplo, en estos momentos, por decirlo así, en estos días, están discutiendo en la OECD y en la ISO la necesidad de una normativa voluntaria para equipos en los lugares de trabajo para control del aire, de forma tal que las nanopartículas no estén en el aire y no sean de riesgo para los trabajadores. Esto es una medida que, en cierta forma, por eso decía yo que estas medidas son contradictorias, porque aparece como algo que es positivo para los trabajadores. Y claro, si uno lo mira en forma aislada, es positivo, pero las cosas no deben de verse en forma aislada, sino en su contexto. Y una cuestión mucho más simple, que no requiere ningún tipo de nuevo equipo, ni ningún tipo de normativa, es el hecho que se cumpla la legislación de los países y que se diga a los trabajadores todos los químicos
que están manipulando. Y eso que es una ley en muchos de los países, en la mayoría, y en un acuerdo internacional de gran calibre, eso no lo cumplen las mismas corporaciones que hoy en día andan promoviendo la necesidad de equipos sofisticados para controlar el aire, lo cual es muy bueno, pero no se dice que esas mismas corporaciones no quieren, no pretenden y no informan a los trabajadores de los químicos tóxicos que manipulan, que es algo mucho más sencillo de implementar porque ya está en la legislación y nadie lo cumple. Y las corporaciones son las primeras que no lo cumplen. Entonces aquí tenemos un doble discurso. Hay que ver los lineamientos, lo que son las normas voluntarias y lo que son las posibles reglamentaciones obligatorias en su contexto y no una por una en forma individual. En este tema, María pregunta, pero si no hay regulación de algo nuevo, ¿cómo se va a regular? Pues bueno, es que... si hay antecedentes de investigación significativa, como sí la hay, de las nanopartículas, de muchas nanopartículas de diferentes materiales y contenidos, y se sabe que muchas de ellas tienen efectos tóxicos, obviamente no se sabe necesariamente en los seres humanos, pero sí en otros organismos vivos, hay pues indicios suficientes como para utilizar el principio de precaución como elemento de regulación fundamental. Prácticamente en todos los países este principio de precaución está presente de alguna manera en la legislación, aunque no sea un elemento significativo, un elemento principal de las regulaciones de los países, sí está en los lineamientos de la jurisprudencia y acuden a este tipo de principio para acuerdos internacionales y también en el caso de algunos países hay resoluciones jurídicas muy importantes. Este año en México un juez dictaminó, basado en el principio de precaución, la prohibición de el maíz transgénico, por ejemplo. Acudió al principio de precaución. Entonces esto es posible. Y toda la lista de lineamientos, no solamente que se han manejado en las reuniones de IPEN del SAICONSON en nanotecnologías, sino en otras organizaciones que inclusive las han hecho más profundas, permitiría acudir al principio de precaución como base de la jurisprudencia y de una regulación. Bien, pues. No, además del maíz transgénico también fue el glifosato, ¿no? Entonces eso es importante. Hay dos preguntas en el sitio de preguntas y respuestas, ya a unos minutos de cerrar. Dice, ¿por qué aún no existen nanorobots y qué se necesitaría para fabricarlos? Yo creo que sí existen. Más bien sí existen. Basta que googlees en el Google académico Scholar nanorobots, nanobots, y van a aparecer un montón de cosas. Y dice la última pregunta. ¿Perdón? Adelante. Depende a qué le llamemos nanorobot también, ¿no? Nos imaginamos la mini hormiga por allí, pero pues están los dispositivos electromecánicos. Pues los NEMs y demás podrían actuar como, y los chips, los nanochips. Dice, en los últimos años, ¿qué tan sustentable ha sido la aplicación de las nanotecnologías? Pues sustentable, pues no ha sido sustentable como ninguna otra cosa. Y debido al reciente boom, se ha podido cuantificar el impacto de estas tecnologías. Pues es que en eso radica el reto, ¿no? Porque no... el desarrollo nanotecnológico no es objetivo, se materializa, hay mercancías y demás, pero no es visible, ya ni siquiera en la narrativa de la política pública del Estado, como antes lo hacía. Entonces, es complicado darle seguimiento, especialmente si no hay sistematización de información y demás, lo cual Relance está intentando hacer. Me dice Fernando que ya tenemos que cerrar.
Bueno, muchísimas gracias entonces a los ponentes, a los participantes aquí del auditorio. Obviamente, muchísimas gracias a IPEN, que ha hecho un esfuerzo inmenso por traer esto tan rápidamente y tan bien organizado con traducción simultánea. La traductora al portugués no la escuché hoy porque estuve presente, pero sí la escuché la vez pasada. Excelentes traducciones, muchas gracias también. Y quedamos para otra cuando se pueda o cuando lo demanden. Muchas gracias y buenas tardes. Sí, me sumo a los agradecimientos y el reconocimiento del doctor Guillermo, también a mis copanelistas, doctor Edgar Arteaga, obviamente doctor Guillermo, al IPEN, la traductora, a los asistentes, a las asistentes. Buenas tardes y seguimos en comunicación. Y adelante. Sí, Muchas gracias muchas gracias al doctor Guillermo Foladori, Edgar Sayago, el doctor Edgar Arteaga, de esta red latinoamericana de nanotecnología y sociedad. Yo solamente destacar que redes como esta, con académicos con una constancia en la investigación, ya mencionaba el doctor Guillermo, 7 libros, ya indica que hay un conocimiento acumulado y sin conflicto de interés con la industria necesitamos científicos comprometidos para poder crear conciencia de este enorme problema y poder entonces responder a estas demandas de que nuestras autoridades cumplan con sus obligaciones constitucionales de proteger nuestra salud, el ambiente, los derechos de trabajadores, para acabar con esta inercia de una gobernanza que solo nos impone riesgos, los invisibiliza y que pensamos que tiene que terminar. La grabación va a estar disponible en la página de IPEN, también se va a ofrecer en la página de Relance y esperamos que podamos tener otra oportunidad de continuar con este tema. Muchas gracias a todos y todas y hasta pronto. Hasta luego. Terminamos la grabación.